Continuamos en 52 minutos con un bloque de cultura. Siempre tratamos de traer referentes de la cultura, del arte, de la música. También hemos tenido músicos en vivos. En esta oportunidad nos acompaña la escritora, historiadora, docente de la Universidad Nacional de Rosario, Marcela Ternavasio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcela. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fabricio. ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Y bueno, y te felicito porque le contamos a la audiencia, Marcela fue galardonada, o va a ser galardonada en una ceremonia que se va a hacer en septiembre, por el premio Conex. Diploma al mérito, sí. Un premio muy reconocido. Un premio que existe. Hay que decir eso, que existe, que es institucional y que le ha ganado mucha gente muy talentosa como Marcela. Bueno, sí, yo estoy muy contenta de compartir con los 100 galardonados en Humanidades, que este año, como ocurre cada 10 años, le tocó a las distintas disciplinas y subdisciplinas de Humanidades, bueno, de compartirlo con colegas y amigos queridos, reconocidos, y bueno, nada, como dije hoy en una entrevista que me hicieron en la UNR, en gran parte esto también se debe, es un reconocimiento a la universidad pública, a CONICET, donde trabajé toda mi vida, así que, bueno, doblemente contenta. Y a las ciencias sociales también, ¿no? A sí, las humanísticas. Exacto, en un momento en el que estamos siendo muy vapuleados en general, digo, las universidades públicas en general, la ciencia en general y las humanidades en particular. Claro. De manera que, bueno, estoy contenta, claro que sí. Te invitamos porque estás presentando el libro de Juan Manuel de Rosas. Exacto. Se va a hacer hoy la presentación, pero esto se va a ver el viernes, así que ya pasó la presentación, una pena. Te va a acompañar Gabriel Di Meglio, otro que estuvo también Exactamente. en el eje de la gran polémica. Historiador, gran director de Museo Histórico Nacional que ha sido desplazado, lamentablemente. Y me va a acompañar Alejandro Eujanian, compañero de ruta de la universidad. Bueno, ambos están muy presentes en este libro. Es un libro que no es una biografía, pero sí en gran parte es una biografía política sobre el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, de cómo lo va construyendo. Y fue posible en gran parte gracias a los grandes avances historiográficos en las distintas subdisciplinas sobre el período, sobre el siglo XIX, y bueno, y por supuesto a través del trabajo de fuentes, etcétera, etcétera, pero tanto Gabriel como Alejandro están muy presentes en ese libro. Marcela, qué figura tan polémica la de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Sí, tal vez una de las más polémicas en la historia de la memoria nacional. A veces tengo la sensación que la figura de Rosas ha sido más estudiada en términos memoriales, de cómo se lo ha ido recuperando, para bien o para mal, por los distintos usos políticos de la historia hasta el presente. Pero en este caso yo no me meto en las disputas memoriales posrosistas, sino solo en el epílogo, y brevemente para dar cuenta de ello, sino en la construcción paso a paso del salto, ¿no?, de este personaje surgido como un outsider en la arena política, que se va a perpetuar en el poder por más de 2 décadas y que va aprendiendo a hacer política sobre la marcha, ¿no? Entonces, es precisamente en ese punto, en la construcción de su liderazgo, donde a mí me importó hacerle las preguntas a las fuentes, sobre todo a su correspondencia, ¿no? Darle la voz, devolverle la voz a Rosas, como digo en el libro, como una suerte de solista en ese desafinado coro de voces políticas que conformaban la escena del momento. Un outsider, Marcela, que forma parte de una élite de la época, pero que se va a pelear primero con los discursos liberales hegemónicos en ese momento, ¿puede ser? A ver, no necesariamente, y trato de explicarlo. En efecto, él forma parte de una élite económico-social en ascenso, es un empresario rural que ha esquivado hacer la carrera política, lo que llamamos la carrera de la revolución, no ha participado en ella, asciende a la gobernación de Buenos Aires cuando ya tiene 35 años, en 1829, en un momento de gran crisis política y social en el Río de la Plata y en particular en Buenos Aires, y es en un contexto muy vertiginoso en el que él asciende, ¿no?, al mayor cargo al que se podía aspirar, que era el de gobernador de Buenos Aires en ese
momento, y digo esto porque no existe un Estado nacional ni Claro. una república unificada, ¿no? Sino repúblicas provinciales. Y esta era la república más poderosa. Hasta, yo diría, 1826, poco antes de ascender al gobierno, Rosas y sus compañeros de ruta, sus primos Anchorena, apoyan con convicción todas las reformas liberales e ilustradas que hace Bernardino Rivadavia como ministro de Gobierno y gran mentor junto con Manuel García, que era su ministro de Hacienda, de las reformas llamadas liberales en Buenos Aires. Van a capitalizar, ¿no?, para su ascenso social esas reformas que también venían a expandir la frontera contra el indio, a garantizarles a los sectores propietarios un orden para la producción y sobre todo para la exportación de sus productos. Yo diría que se colocan en la oposición Rosas, los Anchorenas, cuando en el Congreso Constituyente de 1826 el grupo rivadaviano dicta una ley que viene a destrozar la provincia de Buenos Aires en 3 porciones. Capitaliza Buenos Aires y todo el entorno costero, le quita a la provincia de Buenos Aires el puerto, Claro. y divide en 2 el resto del territorio en 2 provincias, una con capital en San Nicolás y otra en Chascomús. Esto, por supuesto, atentaba contra estos sectores hacendados y comerciantes que tenían un flujo económico entre ciudad y campo. Entonces, en ese momento ellos deciden levantar un petitorio, buscar firmas para oponerse a la ley. En esa oposición hay un corrimiento, por lo tanto, hacia una oposición política que los terminará colocando en el sector federal, yo diría de manera oportunista, son advenedizos dentro de la militancia del federalismo, bueno, en gran parte a partir de ese momento. Qué importante esto que decís, porque decís, bueno, pero, y sobre todo desde Rosario, que decimos porteño a todo el mundo, a todo lo que no sea lo que esté en la provincia de Buenos Aires, sí, bueno, ¿en qué momento Rosas se convierte en un abanderado del federalismo? Bueno, Rosas se convierte en una bandera del federalismo porque supo capitalizar, ahí viene su olfato político, una bandera que desde la revolución era una bandera popular que refería al autogobierno de los pueblos para vaciarla de contenido, para establecer sin constitución un sistema absolutamente centralista en el conjunto de la Confederación. Pero ahí está, digo, uno de los elementos que yo destaco en el libro es cómo Rosas descubre el papel de la propaganda política. Entonces, cómo monta una parafernalia, digo, desde el uso de su retrato ocupando el espacio público y privado, la cintilla punzó, las consignas, mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación, la sacralización, el uso del lenguaje religioso para precisamente polarizar, ¿no?, el espacio político, ya no con las voces disidentes en tanto opositores, sino catalogándolos de enemigos y de hecho los desplaza y los obliga a seguir el camino del destierro, ¿no? El otro capítulo me parece fundamental para entender a Rosas es su posición frente a Inglaterra y Francia, ¿no? La política exterior de Rosas fue una política muy presente en su... Sí, él descubre el arte de la diplomacia varios años después de haber ascendido al poder en 1829. Es muy interesante ver cómo él primero intenta tener un control territorial sobre su provincia, la más díscola, la que más le cuesta. Luego, un control territorial sobre el resto de las provincias, ¿no?, la Confederación. Ahora bien, a partir de su segundo gobierno, en 1835, cuando se le delega la suma del poder público, a partir de allí comienza, digamos, una gestión en donde la política exterior cobra suma relevancia, entre otras cosas, porque ahora la política exterior está muy signada a nivel global por lo que llamamos la razón de comercio, ¿no?, la búsqueda de mercados. Entonces, en ese contexto, el punto de inflexión del régimen rosista obviamente está en el primer bloqueo al puerto de Buenos Aires por parte de Francia, que disputa con Inglaterra la hegemonía de esos mercados, ¿no? Ahora, él siempre fue muy cuidadoso, esto es sorprendente, de alguien que no hizo la carrera de la Revolución, que no pisó un campo de batalla, excepto la única batalla que perdió en Caseros, la final, que no gozaba del arte de la retórica ni del conocimiento letrado, puede ir descubriendo el arte de la diplomacia sobre la marcha
Y lo que caracterizó a esa diplomacia fue la paciencia, saber esperar. ¿Y saber esperar qué significaba? Sostener esos bloqueos y esperar el desgaste de las potencias frente a los propios comerciantes británicos y franceses que veían residentes de Buenos Aires arruinados sus negocios y al mismo tiempo, sin romper relaciones diplomáticas con ellos, poder llegar a acuerdos más o menos ventajosos e, insisto, sin que esto se convierta en una disputa de ruptura total de relaciones. Por lo cual, él supo, ahí sí en su propaganda política, convertirse en el gran republicano americano en contra de la vieja Europa. Entonces, es formidable las matrices discursivas que va variando de acuerdo a las coyunturas. Esto lo trabajó muy bien un gran historiador, Jorge Myers, que analizó el discurso rosista a lo largo de toda su trayectoria. Ahora, cuando pensamos en Rosa, en esa figura que heredamos de toda esta historiografía, esta discusión, como un tipo autoritario, creo que hay un texto tuyo también que indaga sobre la preocupación de Rosas por extender el voto. Sí. Un voto que era un voto clasificado, por supuesto. No. No. Bueno, ahí está. Ahora les cuento. En efecto, una de las cosas que Rosas supo hacer es valerse de los dispositivos liberales que dotaban de legalidad y legitimidad al sistema, inventados en 1821 por el grupo rivadaviano, claro. Establecer la división de poderes, el sufragio universal, obviamente masculino para la época, sí, donde todos los hombres libres podían votar. Él no solo mantiene el sufragio universal masculino, sino que lo maximiza. Es decir, está obsesionado porque la gente vaya a votar y gozar, por lo tanto, de una legitimidad vía electoral formidable. Y luego viene, digamos, el intento del control electoral con el invento de la lista única de candidatos que la hacía él, y expulsando a todas las voces disidentes, ¿no? Pero en ese contexto, en efecto, el voto fue un instrumento formidable y luego aplica el plebiscito. ¿Un voto masculino sigue siendo? Digamos, siguió siendo, como sabemos, bueno, hasta el siglo XX, masculino. Pero aparecen ahí algunos artículos en la Gaceta Mercantil. Dice, bueno, en algún momento vendrá el voto femenino firmado por las mujeres federales. Te debo quiénes eran las que la escribieron. Bueno, un buen sello también. Bueno, qué fantástico esto. Ahora, Urquiza, después por la recuperación de Rosas y de su historia, se lo ubica a Urquizas en el lugar de los traidores, ¿no? ¿Fue el gran traidor Urquiza? A ver, Urquiza va a surgir del riñón, como sabemos, y por eso se lo trató de traidor, del federalismo, pero de un federalismo muy particular. A diferencia del resto de las provincias, él es de Entre Ríos. Es el gobernador de Entre Ríos que está, al igual que Buenos Aires, en la carrera de ascenso de la expansión ganadera. Y como sabemos, Buenos Aires, Rosas no lo inventa, lo precedía. Rosas, en todo caso, lo consolida. Tenía el monopolio sobre el puerto de Buenos Aires, entonces lo que comienza a reclamarse es la libre navegación de los ríos. Claro. Las provincias litorales son las que se ven más perjudicadas, por lo tanto, Urquiza tiene todas las credenciales para ser efectivamente quien pueda derrocarlo. Gran militar, goza de una gran popularidad, hace las guerras de la Confederación en nombre de Rosas y sufre, digamos, igual que el resto de las provincias del litoral, Corrientes, la banda oriental convertida en República del Uruguay y Brasil, las imposiciones sobre la aduana porteña. De manera que ese ejército grande reúne a dos provincias del litoral con dos países extranjeros para derrocar a Rosas. Y lo interesante es, era el traidor, pero en todo el montaje rosista se lo va a calificar de loco. Así, toda la propaganda, cuando se da el pronunciamiento de Urquiza, del rosismo es el loco traidor Urquiza. En la percepción de Rosas y el rosismo, solo un loco podía atreverse a desafiarlo, claro, ¿no? Bueno, ahora entonces terminamos esta entrevista y no sé si si Rosas era bueno o era malo. Ninguna de las dos cosas. Pero y con esto cierro, era una personalidad rara y no podemos
dejar de llamar la atención sobre esto, donde las dimensiones de crueldad, de falta de empatía, de autoritarismo estaban allí, digamos, y se van desplegando a lo largo de su trayectoria política. Un outsider cruel, autoritario, sin empatía. Y con un gran olfato político. Ah, bueno, eso podría Y con ser. un gran olfato No hay político. nada bajo el nuevo bajo el sol, ¿no es cierto, Marcela? ¿Cómo? Cuando estudias historia como lo haces vos, te das cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada, no. Lo que sí son nuevas son las preguntas que los historiadores les hacemos a los testimonios del pasado, a los muertos. Y los muertos nos responden a través precisamente de estas fuentes que nosotros vamos con todas las reglas del oficio reconstruyendo, ¿no? Y eso es muy fascinante. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos reencontramos. Iba a saludar para el próximo bloque. No, nos reencontramos la semana próxima en 52 minutos. Gracias por acompañarnos.